Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta clase magna que tenemos para ustedes cada miércoles y jueves a las 5 de la tarde, con ahora el tema ¿qué es un delito ambiental? Maestro José Alfredo Cortés, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sección. Vamos a conocer bastante información, sobre todo no caer en esta parte de delitos. Claro, el tema de junio está dedicado al medio ambiente, entonces por supuesto que si está dedicado a cómo proteger el medio ambiente, qué acciones debo de hacer como ciudadano para que no impacten negativamente más de lo que ya hemos impactado, pues también hay que verlo en esta escala, en la escala legal, porque muchas veces desconocemos cuáles son las leyes, que si estamos infringiendo en algún delito y ni conocemos como empresarios o como parte de una empresa, ¿no? Que era lo que platicábamos. Así es. Y también otra de las omisiones es precisamente esa parte de información. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un acto bueno, a muchas veces se sancionan y llegamos a esta parte del delito, en materia delito ambiental. Claro, y bueno, es algo que debemos conocer todos. Quédense, el maestro les ha preparado una maravillosa clase, ¿no? Y recuerden unirse a nuestras redes sociales, síganos en Instagram, @clasesmagnasutel, escríbanos cualquier duda a nuestro WhatsApp y en Twitter, @clases_magnas. También ya sabemos que estamos en las últimas semanas para que ustedes terminen su bimestre. ¿Es correcto, profesor? Es correctísimo. Ya estamos a punto de cerrar, así es que pueden agendar sus asesorías personales en línea o presenciales en los espacios UTEL, que son espacios con ambientes agradables para que ustedes puedan concentrarse en estudiar y agendar estas asesorías. Ahorita les vamos a poner el link en los comentarios para que ustedes pidan su asesoría, ya sea presencial o en línea, en el horario que más les acomode. Ahorita les ponemos el link y bueno, profesor, lo dejamos para que nos instruya con todo lo que debemos saber acerca de los delitos ambientales. Claro que sí, gracias por la introducción. Muy bien, muchachos, pues vamos a comenzar. Hay bastante información. Uno de los principales temas que nos atraen es, hemos escuchado lo que es un ISO 14001 que está enfocado precisamente a sistemas de gestión ambiental. Bien, esta norma se refiere precisamente, se enfoca mucho al cumplimiento bajo esta legislación ambiental mexicana. Como vemos aquí, tenemos los niveles que nos provee esta normatividad que nos identifica, que traemos la Constitución Política de los Estados Unidos, qué papel juega. En su capítulo 4 en materia en general ambiental, en su artículo 4 y 27, nosotros como gobernados nos requerimos de tener un ambiente en donde podemos crecer, pues nos podemos desarrollar, vivir y sobre todo disfrutar de los recursos que nos provean. En este caso, México es muy rico en ciertos recursos naturales y bueno, a raíz de todo esto, es en 1816 que se crea la primera organización, que es la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí viene esta preocupación por el medio ambiente. Si recordamos, nosotros fuimos conquistados, la famosa conquista española, y eso también nos trajo una serie de enfermedades. Y con esto nuestra entidad se preocupó y buscó soluciones para erradicar epidemias, enfermedades. Y es así como va creciendo, ya pasamos una revolución industrial en donde aparecen las primeras máquinas, los primeros procesos y en ellos generan residuos. No lo entendemos hasta el año de 1960, 1970, los famosos 60-70, en donde el impacto ambiental empieza a hacer estragos. Y esto estalla con la crisis del agotamiento del petróleo. Y es aquí donde ya empezamos a darnos cuenta que todos nuestros procesos han afectado a todo este ambiente. Y por ello, partiendo de los 80s que se crea la CEDUE,
empezamos a hacer una concientización, empezamos a conocer algunas normatividades, reglamentos que nos permiten reducir nuestro impacto o nuestra contaminación. Realmente la contaminación va a ser día a día. Las normas nos van a estar reglamentando hasta qué niveles nos permite nuestro gobierno contaminar. Realmente se han buscado algunas alternativas para reducir o mitigar este impacto. Traemos ahorita el nuevo concepto de tecnologías limpias. Uno de los principales jugadores en esta parte ambiental tenemos la LGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que se deriva también esta parte de Profepa. La Profepa realmente lo que va a hacer es ir, verificar y sancionar si no se está cumpliendo esta normatividad, esta ley. Hablando ya directamente de artículos, leyes, reglamentos, estos se van a dividir dentro de lo que son leyes federales, estatales, municipales o sectoriales, reglamentos, y vamos a encontrar en muchas aplicaciones lo que son las normas mexicanas, como son las NOMS. Esos son de carácter obligatorio, en donde tenemos que cumplir tal como lo indica aquí. Cuando no se cumplen, empezamos a traer problemas, y esos problemas no únicamente afectan a la unidad económica, sino que ya nos empieza a afectar a tanto la comunidad como a la misma nación. También tenemos las normas mexicanas, que son de carácter voluntario dentro del contexto de normalización. En estas aparecen las aplicaciones de ISO 14001, que es una norma voluntaria, pero es importante conocerla, porque esta norma, como vemos en este cuadro, nos va a ayudar a darle un seguimiento. Cuando llegamos a esta parte ambiental, tenemos instrumentos que nos permiten generar esta riqueza, pero también nos van a controlar. Algunas las vamos a encontrar como regulaciones o mando de control. Esos son de carácter obligatorio. Como comentaba, las normas NOM son obligatorias y aquí van a aparecer. Vamos a encontrar estas normas como la NOM 059, que está enfocada a la preservación de la naturaleza salvaje o silvestre, como la conocemos aquí. ¿Dónde vamos a encontrar estas características? Las vamos a encontrar ya sea en la península del norte o la península del sur, lo que es Tijuana, lo que es Quintana Roo, Yucatán. Si nosotros nos situamos, nos enfocamos a esta orografía, vemos que en la parte sur tenemos muchas selvas, y es ahí donde empieza nuestro dolor de cabeza para poder preservar, cuidar, proteger toda esta ecología, todos estos recursos. Si nosotros deforestamos en demasía a lo que nos permite una norma, estamos condenando a otras especies, tanto flora o fauna u otros recursos que se puedan dar ahí. Y esto cambia, y es uno de los factores que vienen dentro de este clima, de este cambio climático o calentamiento global. A raíz de estas erosiones, cuando nosotros vemos, no recientemente, las lluvias torrenciales que caen, realmente no hay todo lo que es la flora es como un receptor. Ellos buscan que se acerquen las nubes y hagan este efecto de lluvia, y que llueva donde esté más verde, por llamarlo así. Ahorita actualmente las lluvias, todo descarga ya donde, ahora sí, donde le tocó explotar, ahí llegó. Y eso, si le sumamos que empezamos a quitar otros elementos,
realmente estamos haciendo una afectación. ¿Qué pasa con la empresa? Cuando la empresa se genera, se empieza a construir, a este se le llama, ya en términos ambientales, se le llama proyecto, en donde todo su entorno se tiene que revisar, se tiene que evaluar. Si nosotros el día de hoy pedimos un permiso de construcción, lo que va a hacer el gobierno, lo que va a hacer la delegación, el municipio, te va a mandar un formulario en donde tú lo tienes que llenar. ¿Qué información vas a alimentar? ¿Cuántas unidades vas a estar moviendo? Eso si estamos en una construcción grande, en donde van a pasar las ollas, que son los contenedores donde se va mezclando el cemento. ¿Cuánta gente va a estar operando ahí? ¿Qué tipo de máquinas van a estar ahí? ¿Por qué? Porque ahí se está midiendo lo que es la emisión del carbono. Nosotros, realmente, ya hablando de huella de carbono, nosotros tenemos que entender la proyección de cuántas veces voy a utilizar el transporte público, cuántas veces voy a utilizar mi vehículo para hacer un traslado a otro. Y esto va generando en su unidad esta medición o este indicador de emisiones a la atmósfera, en este caso el dióxido de carbono. Bien, dentro de toda esta regulación también tenemos la política voluntaria. Esos son los organismos de carácter no gubernamental, como podemos encontrarlo, como la Greenpeace, los instrumentos económicos de política ambiental. Aquí los vamos a encontrar como las sanciones o la parte administrativa, en donde tenemos una frase muy célebre: el que contamine, pague. Y realmente el delito es buscar esa conciliación entre la sociedad y la parte que está afectando este entorno. Este entorno se ve debilitado y cuando hay una sobreexplotación de manera negligente, le llamamos delito. Bien, ¿qué recursos tenemos aquí? Tenemos desde el agua, la flora a través de los bosques, selvas, la parte de industrialización, tenemos la fauna, uno de ellos es el jaguar, y bueno, en toda esta parte es cultural, no únicamente pasa en México, puede pasar en otros países. Ahora bien, haciendo un momento de reflexión, si nosotros vamos a un lugar a vacacionar, en esta área, vamos a suponer que hacemos un viaje a África. Cuando yo esté vacacionando en África, ¿qué es lo primero que como humano, como ser viviente, inquieto, se me va a venir a la mente? Pues traerme un souvenir, un recuerdo. ¿Y qué hay en África? Pues se caracteriza precisamente por el marfil, por este hueso que le hace característica o nombre a un elefante. Es muy cotizado, estamos hablando que una pieza de 100 gramos de marfil anda entre los 45 euros. Imagínense si traigo una pieza enorme con un tallado, con una artesanía ya prácticamente, pues estamos hablando ya más de 1.000.000 de euros. Y si hacemos la conversión, el impacto en ese sentido es bastante fuerte, pero no es tanto el que yo tenga este recuerdo, sino lo que sucedió, lo que sufrió el animalito, la persona que le cortó el colmillo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se van sumando y realmente lo que está pasando, estamos cayendo en una inconsciencia. Realmente las necesidades las tenemos, y esto viene desde la explicación que hizo Maslow, en donde yo tengo que cubrir mis necesidades básicas para pasar a otras necesidades, pero realmente para llegar a esas necesidades no es buen visto esta acción. Si nosotros seguimos viendo este impacto,
Realmente hablar de delitos en México todavía es una venda en los ojos. Y aquí tenemos parte de la contribución que ha hecho el gobierno hasta el 2017. Ese reporte lo pueden encontrar en Semarnat. En Semarnat nos dan estadísticos de lo que están haciendo. Realmente el esfuerzo es poco, se ve tal vez nulo, porque realmente la información no nos impacta, porque estamos preocupados por los indicadores económicos, porque si el vecino hace berrinche, nos quiere poner aranceles, toda nuestra concentración está aquí. Y como comentamos, la cultura es uno de los elementos que nos caracteriza de un país a otro. Si nosotros nos vamos en materia ambiental, realmente Europa, todos los países europeos tienen más conciencia en esta parte ambiental. México está haciendo sus esfuerzos, pero realmente, como lo vemos en estos indicadores, tenemos esta parte de posibles violaciones. ¿Por qué son posibles? Porque son todos los delitos que se están reportando, más sin embargo, la Profepa hace la verificación e inspección y realmente sanciona o no sanciona a las partes que están afectando este entorno ecológico. Bien, como lo vemos aquí, tenemos aire, agua, suelo, flora, fauna, zona federal marítimo terrestre. Esta parte de marítimo también hay que entender nuestra canasta básica que viene también del mar. Si nosotros no permitimos estos periodos de veda, también es un delito, porque no estamos permitiendo a la naturaleza renovarse, y eso consta de esta nueva creación o nueva reproducción de estas especies, que es finalmente consumo para nosotros. En la península del norte, lo que conocemos en Tijuana, tenemos el mar de Cortés. Aquí tenemos dos importantes especies. Una es la vaquita marina y otra es la rotona. Esta rotona es muy cotizada en Asia. Realmente lo que es el narco bajó a través de esta explotación de esta especie. Si antes yo me dedicaba a la parte de narcomenudeo, en esta parte de ir y matar esta especie, en donde solamente utilizo una parte de esta especie y lo mando a China, realmente lo estoy ganando tal vez el triple de estar enviando este narcótico al vecino o a otra parte. Realmente la delincuencia se va formando, hace sus estrategias y se va cotizando en el mercado. Realmente el impacto, como les comentaba, es no únicamente por matar un animalito, sino todo ese entorno. ¿Por qué? Porque esta especie tiene dentro de la cadena un peso, tiene una función. Si nosotros dejáramos de existir como seres humanos, ¿qué sería de los animales? Sería otra condición, posiblemente no se preocuparían por los indicadores económicos, tal vez no se preocuparían por los exámenes finales. Sencillamente van cambiando. Cuando quitamos un elemento, alteramos ese entorno. Aquí el mensaje es que todo organismo participa. Aquí tenemos un estadístico que arranca de 1992, que ya empezamos a hacer leyes. Es en 1997 donde se empiezan a hacer reformas. Vemos una tendencia homogénea, y es en el año 2002 en donde se hace otra reforma, y como vemos empiezan a incrementar estas denuncias, estos delitos. En esta parte también cabe mencionar que siguen aumentando. ¿Por qué? Por la misma necesidad. México se ha posicionado en el tercer lugar
de, de enviar animales en vías de extinción, desde la piel del jaguar, algunos, como les comentaba, esta especie que vive en el mar de Cortés, la rotona. Realmente está creciendo, sí, pero la Profepa ha estado haciendo inspecciones, verificando estas zonas que son de protección. Todo lo que se llame protección al ambiente está regulada y está penada, como lo vamos a ver en este momento. El Código Penal nos maneja desde el artículo 416 hasta el 420 una serie de sanciones. En el 416 nos habla de penas de 3 meses a 6 años y de 1,000 a 20,000 días de multa, y esto es cuando descargamos, depositemos o infiltremos aguas residuales, líquidos químicos, desechos o contaminantes. Bien, ¿cómo nos afecta esta parte? Fropepa puede llegar a nuestro establecimiento. Nosotros, por tener o generar un ingreso extra, se me ocurre hacer afuera de mi casa un proceso de enchapado. El enchapado es un proceso donde requiere un metal, necesita otros sustratos para que se adhieran al metal, y toda esta combinación química tiene que haber un residuo. Ese residuo va desde el enfriamiento de los materiales, la combinación de los materiales y otros elementos. Si esto yo lo vierto directamente, se me hace fácil, automáticamente yo estoy incurriendo a esta pena, y como lo vemos aquí, podemos tener una sanción económica o nos pueden privar de nuestra libertad. Aquí va desde 6 años, 3 meses. 3 meses es cuando nos perdona el juez, nos dice, ok, tú no tienes la información, ok, por esta y primera vez te la perdono, pero ya cuando incurres es cuando se toma la decisión de si te dan los 6 años o te dan los 3 meses. Y de igual manera las sanciones económicas. También tenemos el 417, que se refiere precisamente a este impacto que tenemos sobre la tala, la deforestación de alguna manera. Cuando el gobierno dice que son áreas protegidas, nosotros no podemos ir ni siquiera arrancar una ramita. Cuando se empezaron a hacer estas reformas, si tú llevabas una ramita en tu camioneta, en tu techo, automáticamente te detenía la patrulla, los federales, y te cuestionaban esa parte. Tan severa se puso esas leyes que hasta ese grado te sancionan, vaya. Se puede trasladar maderas, sí, y solamente bajo un volumen ya establecido. Si tú rebasas un 10%, más de un 10%, en automático es una sanción y estamos catalogados como delincuentes a esta materia ambiental. Aparte de la tala, también tenemos esta parte de los incendios, que semanas pasadas entramos a una contingencia. Todo esto también implica mucho sobre los valores, la cultura que nos vayamos fomentando. Sí es cultural y es costumbre hacer quemas. Actualmente el gobierno ya está controlando, está regulando esta parte. Esta parte ya son con personas capacitadas. Ahorita vamos a hablar un poquito de la educación. Hay personas capacitadas para controlar los incendios, precisamente para esta parte de agricultura. El 420, de igual manera, aquí estamos hablando sobre la vida silvestre. Aquí, si nosotros mantenemos o tenemos bajo nuestro resguardo una especie bajo términos de especie en extinción,
en automático es sancionable. Días pasados, lo que es en Coyoacán, encontraron o se reportó un león blanco. Se reportaron 2, si no mal recuerdo. En esta situación, el dueño había mostrado sus documentos en donde el mismo gobierno le daba la autorización o el permiso para mantenerlos. Pero realmente en lo que investigan se le decomisa esas especies y se ponen en cuarentena para revisarlas, darles la atención veterinaria que se requiera. Entonces el ambiente no es tan, o la legislación no es realmente mala, no es tampoco buena, sencillamente es el efecto que causa en nosotros como sociedad, como comunidad, como nación. Hemos visto a reciente que se celebró la explosión en Chernobyl, allá en el año de 1986. Vemos que ha pasado ya un tiempo considerable, la naturaleza es sabia, se está regenerando, pero no ha sido a través de la participación directa del hombre. Sencillamente se ha adaptado a esas nuevas condiciones y ha estado modificando para tratar de que esa zona se vuelva estable. Realmente la contaminación sigue, sí, pero es también un esfuerzo que tiene que hacer la humanidad de aprender de sus errores y evitar que se generen a futuro. Y es uno de los postulados que tiene lo que es el desarrollo sustentable, proporcionar los recursos para nuestra generación del presente y dejar los recursos para el futuro. Bien, en este esquema realmente quiero hacer énfasis. ¿Por qué? Porque nosotros como parte de un sistema lo vamos a entender de esta manera. ¿Cuál es mi entorno? Mi entorno es todo lo que a mí me rodea. Y me rodea, estoy hablando desde el aire que respiro, desde los nutrientes que obtengo para hacer mi actividad. Cuando yo entro a un sistema, en este caso vamos a poner el ejemplo, el empresarial, cuando a mí me contratan, a mí me piden unos ciertos requisitos, un perfil, lo que tenemos mencionado aquí como parámetros personales, desde que sepa leer, sepa entender leyes, sepa desde abrir la puerta, esos son mis parámetros personales. Dentro de los procesos, ya hablando como un sistema, yo voy a tener que esta parte de procesos, como bien sabemos, en sistema tenemos entradas, tenemos insumos y va a haber una transformación que es mi proceso para obtener un producto, un resultado de este proceso que estoy haciendo. En esos sentidos, yo como persona, a mí me educaron o me dieron esa formación para sentir desde la persona individual que soy. Yo tengo sentimientos, tengo un sentir. ¿Qué pasa? Si en este momento yo me pego, me golpeo, yo voy a sentir una sensación. Desde este momento yo como persona que estoy viendo matar un animalito, me causa esa sensación de protegerlo o no protegerlo. Y es aquí donde también los valores emocionales intervienen. Y emocionales me refiero no tanto a cómo percibo el ambiente, sencillamente mi manera de pensar. El día de mañana vamos a tener otra sesión que va a estar hablando sobre la ética y mucho de esto va a caer en este cuadro. ¿Por qué? Porque mis sentidos van a estar observando y me va a provocar una reacción. Esta reacción me va a tomar una acción. ¿Lo hago, lo protejo, no lo protejo? ¿O qué va a pasar? Y esta reacción también me va a llevar a una calificación, a una autoevaluación. Y muchas veces no podemos ser jueces, sino que va a haber otra persona o otro tercero en donde va a calificar mi actuar. Y aquí es donde va a entrar esta parte de las acciones. Por otro lado, también cuando entro a esta parte de
la empresa me provee de instrumentos, equipo, desde, no sé, desde la protección personal, que son zapatos de seguridad, fajas, guantes, lentes de seguridad. Y todo esto lleva a que todo este entorno tiene que manejarse. Se tiene que manejar de manera sistemática. Realmente el ser humano, bajo sus necesidades, podría estar generando subculturas, por llamarlo así. Cuando no lo vemos y no están reguladas, nosotros estamos regulados por una constitución en donde nos da una identidad, nos da una soberanía. Y si se presentan estas subculturas, posiblemente difieran mucho a lo que se había acordado. Y históricamente en México sabemos que esa constitución política se derramó sangre, una infinidad de cosas que mucho también implica a este entorno ambiental, a estas condiciones que tenemos como hogar. Procedimientos, tenemos esos procedimientos. En la empresa me dicen qué hacer, cómo hacerlo. Si yo me salgo de los procedimientos, una de dos, estoy mejorando o realmente estoy afectando. En esa situación estamos afectando. ¿Por qué? Si hay un procedimiento, ya fue verificado, validado, autorizado y puesto en práctica. Se me capacitó, se me dio la formación a mí como colaborador y automáticamente yo tengo que dar un resultado. Si yo estoy ensamblando una pieza que me cuesta 15 segundos, posiblemente yo la puedo hacer en 10 segundos, pero todo lo que implica llegar a 10 segundos hay un riesgo. Este riesgo es que posiblemente no haya ensamblado bien, en lo cual estaría mandando una pieza defectuosa. Y es lo mismo que pasa con el ambiente. Si yo, por no separar la basura de mi hogar, orgánica de la inorgánica, también estoy ahí omitiendo. Cuando el gobierno había promulgado que se tendría que separar estos dos residuos para que hicieran más ágil la recolección y se pudiera tratar de mejor manera estos residuos. Bien, eso es cómo evitar la sanción. La sanción realmente va más en lo moral. Algunos recursos como instrumentos que vemos aquí en este gráfico, podemos utilizar, implementar lo que es la norma internacional ISO 14001, también dentro de nuestro marco ambiental mexicano tenemos lo que es el programa de industrias limpias, que va muy dado a los requerimientos que pide ISO 14001. ¿Qué diferencia tiene uno del otro? Los dos son totalmente voluntarios. Aquí el esfuerzo que tiene México ahora sí con el mundo. Me voy a regresar a la primera diapositiva. ¿Por qué? Porque finalmente no somos nosotros, no somos los mexicanos, sino que hay todo un globo terráqueo, hay nacionalidades que hacen tratados internacionales. Estos tratados internacionales los encontramos a través de la Agenda 21 y a través de otros documentos. Si requieren conocer más de estos tratados internacionales, les invito a consultar la página de la UNESCO. Ahí desglosa cuál es la manera de sentir la Agenda 21, por poner un ejemplo. Realmente esta materia abarcamos mucho, hay muchos temas, y había comentado algo sobre la educación. Realmente la educación, y sobre todo la especialización, realmente México requiere de especialistas, y eso van a ser uno de nuestros perfiles o parámetros personales. Nosotros, como responsables de una profesión que vamos a ejercer en una empresa posiblemente, nuestro compromiso es también mantener nuestro medio, nuestro entorno, que estén bajo las características o requerimientos que pide tanto la organización como el cumplimiento legal,
y como esta tendencia que tenemos, no únicamente por cubrir un indicador ambiental, sino que pertenece a un indicador competitivo. Hay un sitio que se llama INCO, que son los indicadores de competitividad. Participan 43 países. En estos 43 países, México, en el último estudio que se hizo, estamos en una posición 36. En esta posición 46 de los 43 países nos deja que desear, porque si nosotros empezamos a desglosar los indicadores, vamos a encontrar que en materia ambiental estamos bastante mal, cuando en Noruega, que también hay que considerar los hábitos, realmente una cultura se rige por los hábitos. Entonces tendríamos que hacer ese benchmarking para beneficio de esta parte de ambiental. ¿Sí se puede lograr? Claro que se puede.